con objeto de lograr una adecuada rehabilitación de escuelas después de sismos e inundaciones, desde una reparación hasta su reforzamiento, una rigidización, entre otras. Nos hemos dado a la tarea de realizar una serie de videos explicativos sobre los aspectos básicos de cómo implantar, en la práctica, las técnicas de rehabilitación más comúnmente utilizadas. Cabe aclarar que estas técnicas también son aplicables en la rehabilitación de estructuras destinadas a otros fines, como es el caso de estructuras para usos comerciales o habitacionales. En los videos se presentan, en lo general, la deficiencia estructural que se puede corregir con su uso. Se describe en qué consiste la técnica y, de ser el caso, sus variantes. Los modos de comportamiento y falla de los elementos por ser rehabilitados con esta técnica, conceptos básicos de su análisis y diseño, así como aspectos fundamentales de construcción y supervisión, entre otros. Para conocer más sobre este y otros aspectos relacionados con la evaluación y rehabilitación de edificios, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México cuenta con un espacio de libre acceso en su sitio web. Te invitamos para que lo conozcas. Muchas gracias. El encamisado de muros de mampostería consiste en el aumento de la sección transversal de un muro estructural de mampostería mediante la colocación de mallas de alambre soldado, bandas de acero o capas de materiales poliméricos cubiertos con varios centímetros de mortero de cemento, morteros reforzados con fibras o concreto colocados a mano o mediante lanzado neumático. El encamisado puede ser completo si rodea a todo el muro o parcial si solo cubre una cara. Esta técnica puede ser utilizada en muros con cualquier grado de daño, como reparación, o en muros sin daño previo, como reforzamiento. Los edificios que pueden ser rehabilitados para mejorar su desempeño sísmico mediante esta técnica son: edificios de marcos resistentes a momento, de concreto o de acero, con muros diafragma, con o sin daño, cuya falla puede afectar el desempeño sísmico de todo el edificio. Edificios a base de muros de carga de mampostería, ya sean de mampostería simple, confinada o reforzada interiormente, con o sin daño. Se sugiere emplear esta técnica cuando se busque incrementar la resistencia a fuerza cortante, aumentar la capacidad de deformación inelástica, aumentar la rigidez lateral, incrementar la capacidad a flexocompresión del muro cuando se añaden castillos en los extremos, para anclar la malla de alambre soldado. Es conveniente hacer un análisis y revisión de los posibles modos de falla asociados a la rehabilitación mediante esta técnica. Un muro de mampostería que sea encamisado puede presentar falla en sus distintos componentes debido a: flexión, un modo de falla deseable por su estabilidad en resistencia y capacidad de deformación. Tensión diagonal, caracterizada por una o dos grietas inclinadas de gran ancho, con aplastamiento y desconchamiento de la mampostería en el centro del muro. Deslizamiento, frecuentemente en la base del muro tras iniciarse el agrietamiento por flexión. Aplastamiento en las esquinas, asociado generalmente a muros diafragma. Este modo de falla, a pesar de su apariencia, permite una capacidad moderada de deformación inelástica, especialmente si las piezas son macizas. Para realizar el análisis del muro rehabilitado mediante encamisado, habrán de tomarse en cuenta los siguientes puntos. Analizar la estructura suponiendo un factor de comportamiento sísmico Q igual a 2, cuando los muros sean a base de piezas sólidas, y Q igual a 1.5 para piezas huecas. Suponer que existe comportamiento monolítico entre la mampostería existente y el encamisado. Analizar si el muro es de carga. Si es así,
podrá suponerse que el muro resiste carga axial. Si es necesario, habrá de reforzarse el muro mediante la inserción de castillos o adosando un muro al existente. Por otra parte, si el muro es diafragma o de relleno, deberá considerarse que éste no contribuye a resistir cargas verticales. Para análisis lineal, se empleará un factor de rigidez efectiva para el muro encamisado igual a 0.5, afectando así el módulo de rigidez acortante o el área acortante. Es aceptable considerar la aportación del mortero o concreto del encamisado a la rigidez lateral, incluyendo su agrietamiento. Para el diseño del encamisado, deberán tomarse en cuenta las siguientes consideraciones. Si el encamisado es a base de mortero de cemento, este deberá ser tipo 1 con una resistencia mínima especificada a la compresión de 125 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El espesor mínimo del recubrimiento deberá ser de 15 milímetros. Si se emplea concreto, este deberá ser clase 1, con una resistencia mínima especificada a la compresión de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y el espesor mínimo del encamisado será de 35 milímetros. Para anclar la malla a la mampostería pueden emplearse clavos, conectores instalados a través de carga explosiva, anclas o alcayatas, grapas o cualquier otro conector que permita fijar la malla y transmitir la fuerza cortante. En caso de usar clavos, estos deberán tener una longitud mínima de 50 milímetros. Respecto al diseño de la malla de alambre soldado, debe considerarse lo siguiente. Las mallas empleadas para el encamisado deberán tener, en ambas direcciones, la misma área de refuerzo por unidad de longitud. Además, el esfuerzo de fluencia para diseño no deberá ser mayor que 5.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. La malla deberá conectarse a la mampostería directamente, sin separadores o silletas. No se aceptará traslapar las mallas en ninguna sección vertical del muro. En caso de ser necesario, el traslape entre alambres transversales de extremos no será menor que 2 veces la separación entre alambres transversales más 50 milímetros. Las mallas deberán ser continuas en muros transversales. Para esto, se aceptará doblar la malla y, si no es posible, se podrá traslapar un tramo de malla en forma de letra L. De igual forma, el encamisado debe rodear las aberturas del muro. Para llevar a cabo la construcción, inicialmente, es necesario tratar la superficie del muro. Para esto, deberán retirarse los acabados y revestimientos, y la superficie deberá prepararse mediante un martelinado suave, con el fin de lograr una rugosidad de 3 milímetros sobre la mampostería, así como una rugosidad de 6 milímetros en la superficie de los castillos y dalas. Si el muro presenta daño, deberán retirarse los fragmentos de piezas sueltas de la superficie y se limpiarán el polvo y las partículas mediante un chorro de agua limpia. Si el muro presenta agrietamiento moderado o severo, deben repararse las grietas. Para esto, se pueden emplear 2 técnicas. Una consiste en la inyección de grietas mediante resinas epoxi, morteros epóxicos o morteros fluidos de cemento sin contracción. No está permitida la inyección por el método de vacío. Y la otra se denomina rajueleo, que consiste en colocar pedazos de piezas de mampostería en las grietas. Esta técnica es aplicable cuando las grietas tienen espesores superiores a 10 milímetros.
Si la estructura es de mampostería simple o bien de mampostería mal confinada, se sugiere añadir nuevos castillos y o dalas al sistema estructural. Una vez que la superficie del muro haya sido tratada y o reparada, se deberá proceder con la colocación de la malla, la cual deberá ser fijada a castillos extremos e intermedios, dalas y a la mampostería mediante anclajes. Se podrán usar clavos, anclas, grapas, estribos abiertos o cualquier otro conector que permita fijar la malla y transmitir la fuerza cortante. La separación máxima entre conectores en ambos sentidos será de 45 centímetros. Si se considera que las piezas son de mala calidad, la separación puede reducirse hasta 25 centímetros. La malla debe rodear los bordes verticales del muro o castillos si estos existen, así como los bordes de las aberturas. En caso de ser necesario, se harán los traslapes o dobleces de malla correspondientes. Si el proyecto de rehabilitación considera la necesidad de extender el refuerzo hasta la cimentación, esta deberá ranurarse de forma que se genere una llave de corte para incrementar la resistencia al cortante por deslizamiento. Finalmente, el encamisado deberá impermeabilizarse. Una vez colocada la malla, antes de colocar el recubrimiento, la superficie de la mampostería deberá saturarse con agua limpia. El mortero podrá colocarse con medios manuales o con dispositivos neumáticos. En caso de utilizar la técnica de lanzado, debe tomarse en cuenta la posibilidad de formación de huecos debido al rebote de la mezcla en la superficie de la estructura. El concreto se podrá colocar por gravedad a través de la instalación de una cimbra o también podrá utilizarse la técnica de lanzado. El mortero o concreto deberán curarse durante 7 días posteriores a su colocación. Para asegurar la calidad de la rehabilitación, se deberá revisar que se cumpla con lo siguiente: que los materiales cumplan con las especificaciones de proyecto y satisfagan las normas de producto correspondientes. La mezcla de mortero o concreto no deberá fabricarse en contacto con el suelo y su respectiva dosificación deberá controlarse para obtener la resistencia de diseño. Verificar la adecuada instalación, cuantía y separación de los conectores. Deberá asegurarse la continuidad del refuerzo del encamisado en muros transversales. Colocar el mortero en un tiempo menor o igual a 2 horas después de su fabricación. De lo contrario, este deberá ser desechado. Para conocer más sobre esta y otras técnicas de rehabilitación, se recomienda consultar el documento Rehabilitación sísmica de la infraestructura física educativa de México, Guía técnica.